Hubo momentos en los que probablemente sintió que debería haber vendido el maldito diario y disfrutar de la enorme fortuna. Ella no causó el suicidio de su marido, pero debido a él tuvo que seguir adelante sola. Tampoco buscó involucrarse con Watergate y los papeles del Pentágono, pero las dos historias llegaron a su puerta y tuvo que abrirse camino a través de su naturaleza incendiaria. Mientras que otros se aventuraron a efectuar compulsivamente compras y fusiones durante los años 80, Catherine las evitó. Ella redobló sus esfuerzos y los de su compañía, a pesar de haber sido tratada por Wall Street como una piltrafa. Ella habría podido tratar de encajar muchas veces, pero no lo hizo. En cualquier momento alguien puede experimentar un fracaso o un retroceso. Bill Walsh dijo una vez, casi siempre el camino a la victoria pasa por un lugar llamado fracaso. Con el fin de volver a saborear el éxito, uno tiene que entender qué lo llevó a ese momento, o a esos años, de dificultades, qué fue lo que salió mal y por qué. Uno debe manejar la situación para poder dejarla atrás. Necesitará tanto aceptarla como atravesarla. Catherine Graham estuvo sola durante la mayor parte de este proceso. Se iba abriendo camino a tientas, tratando de entender situaciones en las que nunca pensó hallarse. Ella es un ejemplo de que uno puede hacer casi todo bien y aún así encontrarse en un lío gordo. Pensamos que el fracaso solo les llega a los egocéntricos que se lo estaban buscando. Nixon se merecía fracasar, pero ¿qué hay de Catherine? La realidad es que sí, mucha gente hace todo lo necesario para estrellarse contra el mundo, pero la gente buena también falla todo el tiempo, o sufre por las fallas de otras personas. Gente que ya ha sufrido muchas cosas, suele encontrarse con más problemas. La vida no es justa. Al ego le encanta esa noción, la idea de que algo es justo o no lo es. Es lo que los psicólogos denominan herida narcisista. Nos tomamos a pecho eventos totalmente indiferentes y objetivos porque nuestro sentido del yo es frágil y depende de que las cosas salgan todo el tiempo como queremos. Pero ¿qué importa si las dificultades que estamos pasando son nuestra culpa o nuestro problema? La respuesta es que eso no es importante porque de todas maneras tenemos que lidiar con el asunto de inmediato. El ego de Catherine no fue lo que la llevó a encontrar tantos problemas, pero si ella hubiese sido una persona egocéntrica, ciertamente le habría impedido volver a triunfar. Usted podría decir que el fracaso siempre llega sin ser invitado, pero gracias a nuestro ego, muchísimos de nosotros le permitimos que se quede a vivir con nosotros definitivamente. ¿Qué fue lo que Graham necesitó en todo este proceso? Nada de arrogancia, ni bravatas inútiles. Necesitó ser fuerte. No necesitó al ego para sortear la tormenta. Necesitó seguridad en sí misma y disposición para aguantar. Sentido de lo que está bien y lo que está mal. Propósito. El asunto no tenía que ver con ella. Tenía que ver con preservar el legado de su familia. Proteger el periódico. Hacer su trabajo. ¿Qué hay de usted? ¿Acaso su ego lo traicionaría cuando las cosas se pongan difíciles? ¿O puede seguir adelante sin él? Cuando enfrentamos dificultades, en especial dificultades públicas, dudas, escándalos, pérdidas, nuestro amigo el ego muestra sus verdaderos colores. Y al absorber las críticas negativas, el ego nos dice, yo sabía que tú no podrías. ¿Por qué lo intentaste? El ego afirma, esto no vale la pena. Esto no es justo. Esto es problema de alguien más. ¿Por qué no te inventas una buena excusa y te lavas las manos? Nos dice que no deberíamos tener que soportar eso. Nos dice que nosotros no somos el problema. Es decir, le agregamos una autoagresión a cada lesión que sufrimos. Para parafrasear a Epicuro, quienes tienen ideas narcisistas viven en una ciudad sin muros. Nuestro frágil sentido del yo está bajo constante amenaza. Las ilusiones, los logros, eso no sirve de defensa. No cuando tenemos esa sensible antena especial entrenada para recibir y crear las señales que desafían nuestro precario balance. Es una miserable manera de vivir. El año antes de que Walsh se hiciera cargo de los San Francisco 49ers, estos quedaron 2-14. Su primer año como entrenador principal y director técnico, quedaron 2-14. Se pueden imaginar la decepción. Todos esos cambios, todo el trabajo que se realizó durante ese primer año, y terminar exactamente en el mismo lugar en que terminó el entrenador incompetente que lo precedió. Así es como pensaríamos la mayoría. Y luego tal vez comenzaríamos a culpar a otra gente. Walsh se dio cuenta de que, tenía que buscar evidencias en otra parte, de que las cosas estaban cambiando.
Para él, fueron la forma en que se jugaban los partidos y las buenas decisiones y cambios que se estaban haciendo dentro de la organización. 2 temporadas más tarde él y su equipo ganaron el Super Bowl y luego varios más. Cuando estaban en el fondo, esas victorias deben haberse visto muy lejos, por eso es que debemos ser capaces de ver más allá. Tal como observó una vez Goethe, la gran falla es, verse a uno mismo como más de lo que es y valorarse como menos de lo que vale de verdad. Una buena metáfora podría ser la recompra de acciones que hizo Katharine Graham a finales de los años 70 y 80. La recompra de acciones es una maniobra polémica, por lo general se produce cuando una compañía está languideciendo. Al hacer una recompra, el director ejecutivo de la compañía está haciendo una declaración casi increíble. Está diciendo, el mercado está equivocado. Está valorando muy mal nuestra compañía y, claramente, tiene tan poca idea de lo que nos espera que vamos a gastar los preciosos fondos de la compañía en una apuesta para demostrar que está equivocado. Con mucha frecuencia, directores ejecutivos deshonestos o egocéntricos hacen cosas así porque piensan que saben más que los demás. O porque quieren inflar de manera artificial el precio en el mercado. Un directivo tímido o débil ni siquiera consideraría la idea de apostar por su compañía. En el caso de Katharine Graham, ella hizo un juicio de valor. Con la ayuda de Buffett, pudo ver objetivamente que el mercado no reconocía el verdadero valor de los recursos de la compañía. Ella sabía que había muchos factores que habían contribuido a la baja en el precio de las acciones, lo cual, aparte de reducir su fortuna personal, constituía una gran oportunidad para la compañía. Durante un corto periodo, compró cerca del 40% de las acciones de la empresa, a una fracción de lo que llegarían a costar después. Las acciones que Katharine Graham compró a un precio aproximado de $20 por acción, valdrían más de 300 una década después. Lo que estaban haciendo tanto Katharine como Walsh era interpretar un conjunto de medidas internas que les permitió evaluar y calcular el progreso interno, mientras que todo el mundo afuera estaba distraído por las supuestas señales de fracaso o debilidad. Eso es lo que nos guía a través de las dificultades. Es posible que usted no entre a la universidad de su preferencia. Es posible que se equivoque. Es posible que no lo elijan para el proyecto, o que no lo asciendan esta vez. Alguien puede ganarle a la hora de aplicar a un empleo, o de comprar una casa, o de aprovechar una oportunidad de la que sentía que dependía todo. Esto puede suceder mañana, o en 25 años. Y puede durar 2 minutos o 10 años. Sabemos que todo el mundo tiene fracasos y sufre adversidades, que todos estamos sometidos a las leyes de gravedad y los promedios. ¿Qué significa eso? Que nosotros también tendremos que enfrentarlos. Como expresó sutilmente Plutarco, el futuro se viene encima de cada uno de nosotros con los riesgos de lo desconocido. La única salida es enfrentar el problema. La gente humilde y fuerte no tiene tanto problema con estas situaciones como los egocéntricos. Se quejan mucho menos y hay muchas menos inmolaciones. En lugar de eso, acuden a la resistencia estoica, incluso entusiasta. La compasión no es necesaria. Su identidad no está bajo amenaza. Ellos pueden seguir adelante sin recibir validación constante. Eso es a lo que aspiramos aquí, mucho más que el mero éxito. Lo que importa es poder responder a lo que la vida nos pone por delante. ¿Y cómo nos abrimos paso? Tiempo vivo o tiempo muerto. Vivre sans temps mort, vivir sin desperdiciar el tiempo. Eslogan político parisino. Malcolm X era un criminal. En esa época no era Malcolm X, se hacía llamar Detroit Red y era un delincuente oportunista que hacía un poco de todo. Trabajaba con apuestas ilegales, vendía drogas, era proxeneta, luego empezó a hacer robos a mano armada. Tenía su propia pandilla, a la cual dirigía con una combinación de intimidación y temeridad, principalmente debido al hecho de que no parecía tener miedo de matar o morir. Luego, finalmente fue arrestado cuando trataba de vender un costoso reloj que había robado. En ese momento estaba armado y hay que decir que no trató de atacar a los oficiales que lo atraparon. En su apartamento encontraron joyas, pieles, un arsenal y todas sus herramientas de ladrón. Fue condenado a 10 años de prisión. Era el mes de febrero de 1946 y apenas tenía 21 años de edad. A pesar de la existencia en aquellos días de un vergonzoso racismo y un sistema legal tal vez injusto, no se puede decir que Malcolm X no fuera culpable. Merecía ir a la cárcel. ¿Quién sabe a quién más habría herido o matado de continuar con su vida de crímenes?
Cuando las acciones de alguien lo conducen a una larga sentencia en prisión, después de un juicio justo, es evidente que algo ha salido mal. Esa persona ha fracasado, no solo ante sí misma sino ante los estándares básicos de civilidad y moralidad. Ese era el caso de Malcolm. Malcolm enfrentaba en ese momento lo que Robert Greene, un hombre que 60 años más tarde vería cómo sus populares libros eran prohibidos dentro del sistema de prisiones federales, llamaba una situación de tiempo vivo o tiempo muerto. ¿Qué sucedería al final durante esos 7 años que pagó al final?